Amén. Para el Señor, gritamos un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Un fuerte abrazo para la Iglesia de Jesucristo. Me siento muy feliz y muy contento por el privilegio que el Señor me concede en esta tarde de poder estar con todos ustedes. Hacía bastante tiempo que deseaba venir. Y siempre ocurría... Acércate al micro. ¿Cómo dices? Que lo cojo. Ah, muy bien, gracias. Hacía tiempo que deseaba venir y siempre pasaban cosas. La última vez que quise venir se me averió la furgoneta. Ya había quedado con los hermanos y no pude venir ese día. Y hoy, hermanos, estoy contento porque el Señor me ha permitido venir. Amén. Creo con todo el corazón que en el plan de Dios no hay casualidad. Amén. En Dios hay causalidad. Amén. Amén. Bueno, la iglesia de Saljuaga para mí es una iglesia muy querida, muy amada, porque prácticamente conozco a casi todos. Y tengo aquí mucha familia, muchos tíos, muchas tías, muchos primos. Y yo me encuentro aquí como en mi casa. Amén. Porque tengo amigos aquí desde hace muchos años. Tengo buenas amistades y tengo aquí lazos. Y de verdad, hermanos, que me siento muy contento en esta tarde. Amén. 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 Bueno, deciros, querida iglesia del Señor, de que el motivo que me ha traído aquí en esta tarde es porque creo, hay veces que vamos a una iglesia por fe y creemos que Dios nos manda y Dios su palabra la bendice y nos vamos para nuestra casa contentos. Pero yo en esta tarde, hermanos, llamé hace días al pastor y le comenté que quería venir. Amén. La razón por la que quería venir es porque creo que debo predicar esta palabra de Dios. Amén. Últimamente llevo varios días bastante inquietado por el Señor, con un único mensaje. En estos días me he estado esforzando en visitar algunas iglesias, en Miranda, en Vitoria, porque tengo un mensaje, hermanos, muy necesario. Amén. Y espero, hermanos, que Dios te hable en esta tarde. Y vengo con este recado de Dios. Amén. Amén. Así que espero que en esta tarde Dios te hable y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el nombre del Señor. Amén. Hay que Los subirlo que atrás. quieren oír la palabra de Dios, subirlo atrás porque está que la enchufado. palabra de Dios te haga bien. Amén. ¿Sabes qué? Un fuerte aleluya. Para el Señor, un fuerte gloria a Dios. Amén. De verdad que hay un ambiente muy bueno. Está la iglesia con mucha hambre y con mucha sed del Señor. Amén. Veo a la iglesia muy bendecida. Yo recuerdo, hermanos, que yo he pertenecido a la iglesia de San Juan. Yo recuerdo por el año 2000 que estuve como 2 o 3 meses por aquí. Y yo pertenecí a la iglesia de San Juan. Y me siento, hermanos, muy contento porque siempre he visto una característica en ustedes. Y es que ustedes son una iglesia de fuerza, de progreso, de empuje, Amén. de alcanzar metas en Dios. Sí, Señor. Una iglesia llena de esperanzas, de metas. Qué bueno. A veces vas a iglesias y si te observas un poco a la congregación, bueno, dices, bueno, aquí, por así decirlo, la gente está muy conformada. Pero creo que la iglesia de Saljuaga es una iglesia que no se conforma. Amén. Es una iglesia que se olvida de lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante. Ustedes son una iglesia que prosigue la carrera, que prosigue hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor. Ya todo está presentado al Señor. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor
Y yo quisiera, hermanos, predicar muy despacio, muy lentamente, pero que la palabra de Dios la asimilemos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Amén. A la santa palabra del Señor. Y todo esto será principios de dolores. Quiero deciros, Iglesia del Señor, de que aquellos que creen y tienen esa doctrina equivocada de que la Iglesia va a pasar por la tribulación, cometen dos errores. Es que sacan los textos de su contexto y malinterpretan los pasajes. Señor. Y el segundo error es que confunden a Israel con la Iglesia. Y son dos entes diferentes, dos pactos diferentes. Hoy en día la nación de Israel está en ceguera espiritual y es una ceguera judicial. Cuando Jesús, hermanos, anunciaba: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, Israel lo rechazó. Y el programa de Dios para con Israel se paralizó, no se anuló, solamente es que se paralizó. Israel ha sido en este tiempo presente dejado a un lado y ha empezado esta nueva etapa cuando el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, hermanos, está bendiciendo a su iglesia. Y en el aspecto del reino espiritual, Dios está con la iglesia. No en el reino literal, porque todavía eso no ha llegado. Pero Dios está bendiciendo a su iglesia con una bendición espiritual. Los aspectos del reino espiritualmente sí están en las bendiciones de la iglesia. Amén. Israel está en disciplina espiritual. Como nación están en ceguera espiritual. Y la nación de Israel sí va a pasar por la tribulación. Ellos van a experimentar los juicios de la ira de Dios. Y hermanos, cuando el Señor habla de las señales, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor sí dio señales a Israel, no tocante al rapto, sino tocante a su segunda venida en gloria. El Señor dio señales a Israel. El Señor les dijo muchas cosas tocante a las señales de la tribulación y de la segunda venida. Pero quiero decirles, querida iglesia del Señor, que en cuanto a nosotros, la iglesia, tocante al rapto, tocante al arrebatamiento que estamos esperando, no hay ningún tipo de señal, no hay ningún tipo de advertencia. Será un momento inminente, será un momento inesperado. A veces
hemos sacado ideas y hemos comentado de que quizás antes que se produzca el rapto, antes que se produzca el arrebatamiento, quizás haya un avivamiento, quizás haya un despertar en las iglesias, quizás el Espíritu de Dios esté despertando. Quiero deciros en esta tarde que la palabra del Señor no dice nada de eso. Sí, Señor. El rapto para nosotros va a ser inminente, Sí, Señor. sin previo aviso. En cualquier momento puede ocurrir. Qué bien. Bueno, amén. Te amo, Padre. La palabra del Señor dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando se ha quitado del medio el que lo detiene, entonces aparecerá aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y prodigios y señales para engañar a todos los que se pierdan. Cuando la iglesia sea arrebatada, aparecerá este líder político, este líder universal, un gran diplomático, un gran economista, que traerá soluciones al mundo. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice algo tremendo. Los discípulos preguntaban: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor empezó a hablarles de los principios de dolores, de los comienzos de la tribulación. Y el Señor empezó a hablar que cuando la tribulación comience a empiece, voy a deciros algo entre paréntesis, solamente hay una señal para que comience el día de Jehová. Quiero que os quedéis con esta frase. Cuando la profecía escatológica no va acompañada de un dígito, día, año, cuando no va acompañada de un dígito, puede significar un tiempo indefinido, un tiempo bastante largo. Quiero deciros que el día de Jehová en el Antiguo Testamento y el día del Señor en el Nuevo Testamento, que es lo mismo, quiero deciros que abarca un gran periodo de tiempo. Ese día va a comenzar con una señal, como dice la palabra del Señor. 69 semanas de la profecía de Daniel han sido cumplidas. Aquel día que el Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén, aquel día se cumplió la semana 69 de la profecía de Daniel. Queda por cumplirse esa última semana. Por así decirlo, el reloj se ha paralizado y no dará comienzo hasta una señal. La 70ª semana, la profecía, hermanos, de Daniel, cuando habla de la 70 semana, esa profecía se iniciará con una señal. Esa semana va a ser el tiempo de angustia para Jacob, tiempo de retribución. Y hermanos, esa señal va a comenzar con una cosa. La palabra del Señor dice que el príncipe que ha de venir, hablando del anticristo escatológico, el anticristo de los últimos tiempos, el verdadero anticristo que tiene que venir, ese príncipe que ha de venir, y por otra semana, ¿veis? Esa es la señal, confirmará. El texto original dice, forzará, obligará a la nación de Israel a firmar ese pacto. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Entonces, ahí dará comienzo, con esa firma del anticristo, por así decirlo, ahí dará comienzo otra vez el reloj de la profecía de Dios. Ahí dará comienzo esa última semana de 7 años que tiene que venir sobre la tierra. Cuando comience esa semana, ese periodo, al mismo tiempo, hermanos, va a comenzar la escritura que hemos leído, lo que anunció Cristo en los principios de dolores de la tribulación. Hay una señal, hermanos, que es esta, la firma del anticristo. Comienza esa etapa, ese tiempo. Y en ese momento, hermanos, Juan recibe esta revelación. Cuando empiece todo esto, dice que Juan
vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Una voz de aquellas dignidades que Dios tiene pregona a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Pero uno de los ancianos dijo: Juan, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, aparece un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo, que puede tomar ese libro y puede desatar la ira de Dios. Bueno, pues ahí comienza la tribulación. Dice: cuando abrió el primer sello, oí una voz de los 4 seres vivientes que decía: ven, según el texto original, preséntate. Ven, es una orden. Preséntate, aparece. Y aparece ese caballo blanco. Y el jinete que lo monta, en ese caballo blanco le fue dado un arco y una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese jinete con ese caballo blanco es el anticristo escatológico. Él hará su aparición en el escenario del mundo. Y cuando él haga su aparición en el escenario del mundo, él saldrá con una paz aparente, con un disfraz de paz, prometiendo soluciones para el mundo y con una paz aparente. Pero la palabra del Señor dice lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día de Jehová vendrá así como ladrón en la noche. Los comienzos de la tribulación vendrán. Y ahora mirad, cuando digan paz y seguridad, ¿veis cómo congenia esto? El anticristo está prometiendo una paz aparente, pero ¿qué va? Esa paz no dura nada. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a la mujer que está encinta, y no escaparán. Pero dice más abajo: pero a nosotros Dios no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para ese día, nos ha puesto para alcanzar salvación. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una paz aparente, paz, seguridad, pero ¿qué va? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque cuando se abra el segundo sello, aparecerá ese caballo rojizo, color sangre, y ese caballo representa la guerra que viene sobre el mundo de una manera bastante rápida. Dice: apareció ese caballo rojizo, y al jinete que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. O sea que de repente la guerra va a comenzar sobre el mundo. Cristo estaba hablando de los comienzos de la tribulación. Todo esto será principio de dolores, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares. Principios de dolores son estos. Hay por ahí una idea de que habrá 3 años de paz, y que luego 3 años y medio de paz en la primera etapa, y luego en la segunda etapa 3 años de gran tribulación. La Biblia no dice eso. Nada más que comience la tribulación, empezarán las guerras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nada más que empiece la tribulación, empezará el hambre, empezarán los terremotos, empezarán los principios de dolores. Y eso tan solo será la primera etapa de esos primeros 3 años y medio. La guerra invade la tierra. Se quita la paz, se matan unos a otros. Se abre el tercer sello, y dice la palabra del Señor, hermanos: aparece un caballo negro, y el jinete que lo monta tiene una balanza en la mano. Y salió una voz de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Una gran hambre sobre toda la tierra. Se abre el 4º sello.
aparece un caballo amarillo que tiene por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dado poder de herir, de matar a la cuarta parte de la tierra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dios mío, terrible. Se abre el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas y juzgas nuestra sangre de los que nos hirieron en la tierra? Y se les dijo que descansasen un poco de tiempo, y se les dieron vestiduras blancas hasta que fuera completado el número de sus consiervos, que también habrían de morir como ellos. A causa de tanta persecución, porque ya en los comienzos de la tribulación, en esas guerras habrá grandes persecuciones y mucha gente morirá, mucha gente será martirizada por la causa de Cristo. Algo muy enfático en la tribulación va a ser el martirio. Mucha gente, hermanos, seguir a Jesucristo le costará la vida por alcanzar la salvación. Cuando se abre el sexto sello, dice: un gran terremoto, cual no lo ha habido desde la fundación del mundo, ni tampoco la habrá. Todo monte y toda isla se removió de su lugar, el cielo se enrolló como un pergamino. Y los grandes, los capitanes, los ricos, los poderosos se metieron en las cuevas y en las hendiduras de las peñas, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay un detalle en este cuarto sello que se ha abierto, que es el caballo amarillo, que es la muerte. Quiero deciros que los sellos comienzan en el principio de la tribulación y van hasta el final. Pero quiero deciros, hermanos, que hasta el séptimo sello, porque el séptimo sello se hace silencio en el cielo como por media hora. Hay una gran expectación. Y eso marca el tiempo del final de la primera mitad de los 3 años y medio. Porque ese séptimo sello contiene 7 trompetas, otros 7 juicios para ser derramados sobre la tierra. Y la séptima trompeta contiene las 7 copas de ira para ser derramadas sobre la tierra. Pero eso pertenece a esa segunda mitad. Cuando se hace ese stop en el primer sello es porque entendemos que la primera mitad de los 3 años y medio han finalizado. Y quiero daros un dato muy importante. En ese cuarto sello se ha dicho lo siguiente: que la cuarta parte de la tierra ha sido destruida, que la cuarta parte de los hombres han muerto. Y esto es una simple regla de matemáticas. Un 25% de la población mundial aproximadamente morirá en el principio de la tribulación. Se dice que hoy hay 7.000 millones de personas en el mundo. Aproximadamente 1.750 millones de personas morirán en esa primera parte. No voy a tocar la segunda parte, porque en la segunda parte todavía la tercera parte de la humanidad morirá. O sea que al final de la tribulación más de la mitad de la población mundial morirá. Unos 4.000 millones de personas morirán. Y dice la palabra del Señor: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Quiere decir que si la tribulación duraría más de 7 años, ninguna carne sería salva. Nadie sobreviviría a esos juicios. ¿Por qué quiero enfatizar esta primera parte? No voy a tocar la segunda. Si los hermanos me lo permiten, en otra ocasión quisiera tocar la segunda, pero hoy no. Tan solo quiero hablaros de esta primera parte. Estos son los comienzos de la tribulación, todo lo que es hablado. Esto es la primera mitad de la tribulación. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como a la mujer que está encinta y no escapará. Oiréis de guerras, de rumores de guerras.
nación contra nación, reino contra reino, y quedaros con esta frase, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué os estoy predicando todo esto en esta tarde? Hace 2 semanas yo me encontraba durante días que el Señor me llevó a leer, a estudiar todo esto que dice la palabra de Dios, sobre todo este tema de la tribulación. El Espíritu Santo me llevaba a leer los pasajes, a estudiar, a analizar cada texto, cada versículo, y el Espíritu Santo me llevó a estudiar estos días finales de la historia, tocante a la tribulación. Y una de estas noches, cuando estaba leyendo, eran ya horas de madrugada y me encontraba en el salón de mi casa hace como 2 semanas. Quiero deciros de que, sin darme cuenta, me quedé dormido en el salón, dormido en el sofá, me quedé con el libro abierto y me quedé dormido. Y empecé a soñar. Pero quiero deciros, hermanos, que no fue un sueño normal. De repente, hermanos, sueño que estoy en una ciudad. Iba caminando por la calle y de repente, hermanos, observo una escena que me espanta. Veo como una especie de cuerpo militar, hombres armados que comenzaban a disparar a las personas que estaban en la calle. Cuando yo veo esa escena, yo pensaba que estaban deteniendo a alguna banda de criminales. Me escondo y doblo la esquina y me voy por otra calle, huyendo de esa escena. Pero cuando doblo la esquina y me voy por otra calle, veo otra escena muy parecida. Hombres armados que empiezan a asesinar a las personas que estaban en la calle. Dejo esa calle, me voy por otra calle y veo la misma escena. Y me doy cuenta que en esa ciudad había comenzado una especie de guerra. Hombres armados empezaban a asesinar indiscriminadamente a todas las personas que veían. Rápidamente, hermanos, fui corriendo a casa y a las familias, a las personas que yo conocía, decía: ha estallado una guerra terrible, vámonos de esta ciudad. Y recuerdo, hermanos, que cogíamos y huíamos y nos íbamos a otra ciudad. Pero cuando lleguemos a esa ciudad también había guerra. Y nos fuimos a otra ciudad y había guerra por las calles. Nos refugiamos en una casa y allí estuvimos escondidos por días, por meses. No podíamos salir a la calle, no podíamos entrar a una tienda, porque en las calles reinaba la guerra, reinaba el hambre y reinaba la muerte. Escenas terribles, hermanos, en cada calle, en cada ciudad. Y hermanos, yo recuerdo que nos cogieron prisioneros. Y recuerdo, hermanos, que no podíamos tener dinero. Teníamos que esconderlos porque decíamos: si nos ven con el dinero nos van a matar, nos van a asesinar. Y me acuerdo yo que había como una especie de investigadores que intentaban localizarnos para perseguirnos, para asesinarnos, para matarnos. Recuerdo, hermanos, que había terremotos, que las casas se derrumbaban. Recuerdo, hermanos, que la casa donde estábamos se derrumbó a causa del terremoto y teníamos que salir. Y en esa guerra había persecuciones terribles. Reinaba la muerte, reinaba el hambre, reinaba la tragedia. Y me acuerdo yo, hermanos, que comenzábamos a decir: ¿dónde acudir? No hay una solución. ¿Dónde refugiarnos? ¿Dónde poder escapar? Hermanos, quiero deciros
¿Por qué estábamos ahí en esa escena? Yo lo estoy viendo del punto de vista, hermanos, de qué es lo que nos ocurriría si no tuviéramos a Cristo y si no tuviéramos la salvación de Dios. Ese es el futuro que tiene que venir sobre el mundo. Eso va a pasar a aquellos que no tengan a Dios. Y me acuerdo, hermanos, que mucha gente gritaba desesperada: ¿dónde vamos? No podemos ir a una ciudad, no podemos escaparnos ni a un monte, no podemos escaparnos a ningún sitio. La angustia reinaba. Era más terrible todavía cuando nosotros ahora experimentamos un momento fuerte, duro, difícil en la vida, y pasamos a veces días muy duros cuando nos acontece algo, no se puede comparar. Era una angustia, hermanos, terrible. Me acuerdo, hermanos, que las personas me gritaban diciendo: ¿pero dónde vamos a ir? No tenemos dónde acudir, no tenemos dónde escondernos, no tenemos dónde estar. Y lo que recuerdo, hermanos, es que fueron días, es que fueron meses. Y uno de los detalles que recuerdo es que todo eso vino de repente sobre el mundo. Que la gente caminaba normal sobre la calle, pero la guerra invadió el mundo de repente. Y entonces, hermanos, cuando yo viví todas esas escenas, cuando yo viví toda esa angustia, una angustia, hermanos, terrible, hermanos, cuando yo viví todo ese dolor, de repente desperté. Y cuando desperté, me di cuenta que estaba en el salón de mi casa. Porque fue tan real aquello. Digo, estoy en mi casa, toqué el sofá, estoy aquí. Porque fueron días, fueron meses. Y hermanos, cuando yo desperté, hubo una frase que vino a mi mente. Y la frase que vino a mi mente fue la siguiente: principios de dolores son estos. Esa frase resonaba: principios de dolores son estos. Principios de dolores son estos. Y me acuerdo, hermanos, que recordé en ese momento una alabanza que también vino a mi mente en ese momento, que decía: paloma blanca, mensaje de vida, el Espíritu Santo que vuela sobre ti para avisarte de aquellos peligros que sobre este mundo están por venir. Hermanos, en la presencia de Dios seguí buscando al Señor y seguí leyendo. Todavía el libro seguía abierto en el mismo tema de la tribulación. Seguí leyendo, siendo horas de madrugada. Y aparte, hermanos, de todo esto que leí tocante a la tribulación, leí esto muy notable: el rapto de la iglesia va a ser inminente. El rapto de la iglesia va a ser sin previo aviso. El rapto de la iglesia va a ocurrir en cualquier momento. Hermanos, esta es la palabra de Dios en esta tarde. Iglesia de Charcuaga, yo sé que sois una iglesia madura en el Señor. Tengo aquí muchos compañeros que somos de la misma edad, que la misericordia de Dios hemos tenido el privilegio de nacer en el Evangelio, de conocer al Señor. Toda la vida llevamos escuchando desde que éramos niños que el Señor viene pronto, que la venida del Señor se acerca. Ustedes, desde hace muchos años, nada más que se convirtieron al Señor, llevan escuchando que Cristo viene pronto, que la venida del Señor se acerca. Pero hay veces, hermanos, y hay etapas y momentos en nuestra vida que parece ser como que se nos olvida, como que la vida progresa, tanto estrés, tantas preocupaciones. Entre paréntesis, quiero deciros que la crisis que estamos viviendo es un paraíso comparado a lo que tiene que venir. Pero tantas preocupaciones, tantas cosas, a veces nos olvidamos que el rapto se puede producir en cualquier momento. Y yo en esta tarde, hermanos, quiero hacer sonar la trompeta de Dios. Alerta, iglesia del Señor. El Señor viene pronto. La venida del Señor se acerca.
El reloj de Dios está a punto de dar las 12. Amén. En cualquier momento se puede producir el rapto. En cualquier momento se puede producir el arrebatamiento. En cualquier momento podemos desaparecer de esta tierra. Quiero deciros, iglesia del Señor, que pronto el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Aquellos que se nos han adelantado van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La gran tribulación pronto va a venir sobre la tierra. Los eventos del porvenir pronto van a venir sobre este mundo. A la humanidad que se quede en esta tierra les va a pillar desprevenidos. El mundo, hermanos, va a ser agitado. El mundo va a ser removido. La gran tribulación va a venir sobre este mundo, sobre esta humanidad. Pero a nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos una promesa en la palabra de Dios que dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cristo viene, el reloj de Dios está a punto de dar las 12. ¡Maranatha! Cristo viene, nos vamos para el cielo. ¿Cuántos gritan un fuerte aleluya? Un fuerte gloria a Dios. Quiero decirte algo. Debemos estar más alerta que nunca. Debemos orar más que nunca. Debemos leer la palabra de Dios más que nunca. Debemos de consagrarnos más que nunca. Debemos de santificarnos más que nunca. Debemos de avivarnos más que nunca. Debemos de llenarnos del Espíritu de Dios más que nunca. Es tiempo de tener aceite en nuestra lámpara. Es tiempo de tener fe en nuestro corazón. Es tiempo, hermanos, de doblar las rodillas. Es tiempo de vivir dentro, hermanos, de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el rapto, dice la palabra del Señor, el Espíritu dice: ciertamente vengo en breve, pero la iglesia nos actual dice: sí, ven, Señor Jesucristo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Cuando gritan un fuerte aleluya, un fuerte gloria a Dios, a su nombre, a su gloria. Jehová reina. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Amén. Creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren, ojalá fuera ahora mismo. Ojalá ahora de repente todos desaparezcamos y dejemos esta tierra. Pero en cualquier momento, hermanos, imagínate el rapto por un momento. No es un cuento de hadas, ¿eh? Esto no es un libro de ciencia ficción, ¿eh? Amén. Los santos hombres escribieron la palabra de Dios no a su intención, no a su idea, ni a su propia interpretación. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron henchidos por el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron transportados por el Espíritu Santo. Fueron llevados por el Espíritu Santo. Y fueron llevados a dimensiones desconocidas. Y el espíritu de los profetas, y el espíritu de los apóstoles, y el espíritu de los escritores de la palabra del Señor guió. Y los santos hombres de Dios escribieron por esa inspiración divina la santa palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, lo que nos dice no es ciencia ficción, no es un cuento de hadas. Yo quiero declarar en esta tarde: no hay mayor autoridad en esta tierra que la santa palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todas las profecías de la palabra del Señor se han cumplido al pie de la letra, se están
si vamos a estar en el mercado, no sé si vamos a estar conduciendo, no sé en qué momento, en qué lugar vamos a estar, pero quiero decirte que el Señor va a venir a por nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nuestra ciudadanía no está aquí, está, aleluya, en el reino de los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, cuando comience el arrebatamiento, va a haber tantas bendiciones, va a haber tantas glorias. Lo primero, vas a recibir un cuerpo glorificado. Este cuerpo Dios lo va a transformar. Se acaban las enfermedades, se acaban los lutos, se acaban las angustias, se acaba ese peso de prueba. Hermanos, vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo resplandeciente, un cuerpo eterno para vivir con el Señor por toda la eternidad. Vamos a subir al cielo, y cuando subamos al cielo nos vamos a presentar frente al tribunal de Cristo. Él nos va a recompensar, Él nos va a dar galardón. Y ¿saben lo maravilloso que va a ocurrir? Es que vamos a ver a Dios cara a cara, es que vamos a besar sus pies, es que vamos a besar sus manos y vamos a verle. Y hermanos, le diremos: en la tierra te hemos seguido por fe, en la tierra hemos pasado por valles de sombra y de muerte, en la tierra muchas veces lloraba y no te veía, pero ahora te veo, ahora estoy aquí. Hermanos, la palabra del Señor dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¡Ánimo, iglesia del Señor! Pronto se va a cumplir lo que más deseas, lo que más esperas. Pronto vamos a ver a Dios, pronto vamos a abrazar a aquellos que se nos han adelantado. Él enjugará todas nuestras lágrimas, Él será el buen pastor, Él nos guiará a fuentes de aguas, y por toda la eternidad estaremos gritando: gocémonos y alegrémonos. Han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestir de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Alaba mi alma. Alaba mi alma. ¡Oh, gloria a Dios! El mundo sufriendo, en la tribulación el mundo lamentando, Te amo. el mundo lleno de angustia, el mundo lleno de horror, el mundo estará lleno de tragedia, pero ustedes y yo estaremos en el reino de los cielos, vestidos con vestiduras blancas, al lado de Dios, al lado del Cordero, y estaremos por toda la eternidad